No te veo ahora mismo porque tengo la pantalla completa con la presentación. Pero cuando termine mi parte y desactives esta pantalla de compartir para poder verte y podamos responder preguntas. Hoy vamos a hablar de la ética en los ensayos clínicos. Soy Gonzalo, investigadora postdoctoral en la Universidad de Granada. Mi investigación se centra en la ética y la bioética y mi colega Alberto Marina Pérez, que va a hablar después de mí en este webinar, también es investigador de la Universidad de Granada. Ambos formamos parte del proyecto TTP Guide TX. En primer lugar, quiero disculparme de antemano si en algún momento se me congela la pantalla o pierdo la conexión porque se estropea el internet de mi facultad. Terrible, pero espero ir. No voy a tener este problema. Este es el índice de presentación de mi charla. En primer lugar, quiero presentar de manera breve la guía de televisión, el exploit o grupo en Essex. A continuación, vamos a hablar un poco sobre las cuestiones éticas relacionadas con la participación en ensayos clínicos, con un enfoque en el concepto terapéutico erróneo. Y luego voy a hablar un poco sobre los modelos de relación clínica. Por lo tanto, la guía TTP es una consideración de los médicos de trasplantes de riñón, los médicos, gerentes de proyectos y ensayos clínicos, especialistas en ética y profesionales de la industria de la salud financiados por la Unión Europea. El objetivo del consistorial es establecer una nueva e innovadora herramienta para cuantificar la actividad del sistema inmunitario en los receptores de trasplante renal. El torquetinovirus. Puedes, en nuestro sitio web, toda la información sobre esta pregunta con videos y una buena guía de lo que hacemos. La composición de la guía de televisión incluye probablemente 19 socios de 7 países europeos, y está coordinada por la Universidad de Medicina de Viena, con el apoyo del socio administrativo UTEMA. Puedes ver que lo hemos hecho. Participante de España. La República de los Países Bajos, Austria e Italia, y el investigador principal del proyecto es Gregor Bond, de la Universidad Médica de Viena. Nuestro grupo en España, en Granada, lo es, dedicado a la ética. Y en este grupo participa mucha gente, yo y también mi compañero Alberto Molina. Este grupo se ha encargado, entre otras cosas, de la generación, generar un marco ético para la guía TTP, y ayudar a resolver los conflictos éticos que hayan podido surgir durante este año del proyecto. Además, nuestro trabajo incluye el coordinación del Consejo de Ética y Gobernanza. Existe un grupo de expertos en ética que supervisan, encargan de revisar y supervisar las acciones llevadas a cabo por el proyecto para verificar que no existan problemas éticos durante su ejecución. Finalmente, nuestro grupo se ha encargado de proporcionar información sobre los posibles problemas éticos que pueden surgir de los pacientes durante su participación en el ensayo clínico a través de vídeos y podcast que se explican de forma sencilla. ¿Cuáles son algunos de los temas que pueden ser de interés? Algunos de estos temas se discutirán en este seminario web. Puedes encontrar también en la misma web que tienes aquí el enlace. Estos videos, este podcast, información para aclarar cualquier duda. ¿Qué tipo de arroz si participas en este otro ensayo clínico? También tenemos una pregunta frecuente sobre el ensayo clínico, y la participación en todos los idiomas del mismo. Participantes del estudio. Está bien, entonces, vamos a centrarnos en
Ensayo clínico y cuestiones éticas relacionadas con la participación en la investigación en ensayo clínico. Ensayo clínico. Son básicamente estudios de investigación médica en los que las personas participan de alguna manera. Un ensayo clínico se lleva a cabo en un grupo de pacientes para los que se cree que un tratamiento o intervención novedosa podría ser beneficioso. Por lo general, los pacientes se dividen en dos grupos, uno de los cuales recibe atención estándar y el otro dosis experimentales. Una vez que se completa el rastreo, los grupos se comparan e investigan y analizan quiénes realizan la beta. Un juicio es un proceso largo y cuidadoso que puede durar 6 o 7 años, involucrando comúnmente compañías farmacéuticas, autoridades, investigadores, hospitales y pacientes. Primero, los procedimientos habituales de los ensayos clínicos son los siguientes. Primero el estudio del investigador y el nuevo tratamiento en el laboratorio. Luego, en animales, si un tratamiento es prometedor, lo prueban. En los ensayos clínicos en humanos, los investigadores lo hacen en 3 o 4 fases, cada una de las cuales se propone de forma diferente. No siempre es el mismo proceso, pero comúnmente este es el procedimiento de ensayo clínico. Podemos identificar diferentes tipos de ensayos clínicos con humanos y la Fundación Pascal Malagal en 2020. Hacer un buen alcance. Un buen análisis de cuáles son los ensayos más comunes. Los tipos de ensayos clínicos. Bien, en primer lugar tenemos ensayos preventivos. Prueban nuevos métodos para reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad. Esto implica que involucran a personas sanas. ¿Quiénes pueden o no estar en riesgo de desarrollar la enfermedad? Es el caso, por ejemplo, del ensayo clínico para la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Los juicios agnósticos se centran en la identificación de nuevas pruebas de procedimientos para el diagnóstico de una enfermedad. Pruebas de pantalla. Prueban métodos para el diagnóstico temprano de una enfermedad. Tratamiento. Probar. Investigar nuevas terapias, ya sean piedras, procedimientos o técnicas quirúrgicas para tratar una enfermedad. Y ensayos de calidad de vida que estudien el tratamiento o los procedimientos para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas, por ejemplo. Está bien, entonces, en un ensayo clínico, no deberías plantear problemas éticos. Necesitamos llevar a cabo el ensayo respetando la autonomía del paciente, también respetando una ética diferente. Pregunta y también tenemos que seguir algunos puntos clave para guiar de acuerdo con este ensayo clínico. La Escuela de Medicina de Harvard publicó esto. Ponencia que identifique algunos puntos clave que sean importantes en este proceso de un ensayo clínico. Ok. Ellos identifican a estos primero. Lo necesitamos. Definir el riesgo de en un ensayo clínico. Al pensar en el riesgo potencial, también debemos considerar qué tan grave podría ser y cuántas personas podrían verse afectadas, y utilizar los procedimientos existentes para reducir esta probabilidad o que ocurra un daño. Por ejemplo, si nos preocupa que alguien pueda tener una reacción alérgica a un medicamento, podemos darle un antihistamínico de antemano para minimizar el riesgo. Y administre este medicamento en un lugar seguro solo para responder si se producen algunas reacciones. También necesitamos seleccionar participantes calificados. Para ello, tenemos que asegurarnos de ello. El participante tiene encajar en un buen criterio de elegibilidad en la participación de los participantes en el ensayo en la práctica. Esto significa reunir un grupo que represente a la población, que incluya a las personas que más necesitan una intervención de este tipo, pero al mismo tiempo tenemos que conseguir gestionar su riesgo. También es necesario evaluar el potencial de beneficio para el beneficio del ensayo.
Necesitamos entender el resultado deseado que tenemos, qué esperar lograr o la pregunta de reserva que necesitamos responder y por qué es importante. Necesitamos también, por supuesto, minimizar el riesgo. Los estudios deben seguir un diseño de reserva sólido, y no exponer a los sujetos a riesgos innecesarios. Esto significa que, siempre que sea posible, los investigadores deben gestionar el riesgo del sujeto coordinándose con la atención médica existente. Nosotros también. Y esto es muy importante y Albert va a hablar de eso en su parte del seminario web. Proporcionamos un proceso de consentimiento informado significativo. Todos los participantes que participen en un ensayo clínico deben recibir un consentimiento informado para explicar todos los aspectos del estudio, incluidos los riesgos y beneficios potenciales. Participar en nuestra investigación es siempre voluntario. El participante también debe tener la oportunidad de hacer preguntas, comprender la opción alternativa y poder retirarse en cualquier momento durante el proceso del ensayo clínico. Debemos proteger a los sujetos vulnerables, como los niños, mujeres embarazadas de los niños y sus bebés no nacidos, las personas con problemas de decisión, las personas con discapacidad y las personas con alguna desventaja educativa o social. Los investigadores deben pensar en sus objetivos para esperar a utilizar esta población, y determinar si pueden responder a la misma pregunta de investigación sin utilizar ningún sujeto vulnerable. Lo último que necesitamos, garantizar la transparencia del ensayo clínico. Es importante contar con un plan para compartir cualquier resultado adverso o complicación que pueda surgir. Además, a medida que avanza el proceso del ensayo clínico, si se realiza algún cambio en el diseño real, elija agregar una prueba. Por ejemplo, esta alteración debe ser presentada nuevamente al Comité de Ética para su aprobación. Esto ayuda a garantizar que todos estén en la misma página en cada paso del camino. Si bien existen cuestiones éticas médicas que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar e implementar un ensayo clínico, la forma en curso que tenga en cuenta todos estos principios importantes tiene el potencial de beneficiar en gran medida a un gran grupo de personas. A continuación, intentaremos explicar algunos de los riesgos éticos o problemas que pueden surgir a lo largo de un ensayo clínico. De acuerdo. Así que, en primer lugar, debemos saber que los investigadores quieren contribuir al conocimiento científico. El objetivo de un ensayo clínico es comprender mejor qué será más beneficioso para los futuros pacientes. Por otro lado, los médicos, por su parte, quieren mejorar la salud de sus pacientes ahora. Y es muy importante que la paciente, y potencial participante de ETS siempre tenga perfectamente claro quién le está hablando, con ella, el investigador o el clínico. De lo contrario, existe el riesgo de que el participante potencial atribuya una intención terapéutica a una investigación clínica, que, en última instancia, podría inducir a error, influir en su decisión de dar su consentimiento. Esto es lo que llamamos concepto terapéutico erróneo. Y esto es lo que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Pero primero tenemos que saber y lo tomamos. Aplicación que a menudo el clínico es también el investigador. Este clínico sí. Si actúa como clínico, debe identificar su rol y al mismo tiempo, si él o ella va a actuar como investigador, debe identificar este rol porque usted tiene derecho a saber si le está hablando a usted como clínico o le está hablando a usted como investigador. Bien, ¿qué es el concepto terapéutico erróneo? En resumen, los conceptos erróneos consisten en apreciar o no la distinción entre el objetivo de la investigación y el objetivo de la medicina clínica. El objetivo de un ensayo clínico es comprender mejor qué será más beneficioso para los futuros pacientes. Por lo tanto, es muy importante que la paciente, y potencial participante en el estudio tenga claro con quién está hablando que hemos hablado antes. La pregunta es, ¿cómo evitar este concepto terapéutico erróneo?
¿Cómo evitar este concepto erróneo en general, y en el contexto particular de un ensayo clínico como la guía de televisión? En este seminario web, intentaremos ofrecer algunas recomendaciones sobre cómo hacerlo aquí. Podemos ver uno de ellos. Veamos. Algún ejemplo de concepto erróneo. En primer lugar, hay un concepto erróneo en el propósito del juicio. Participa. Un participante potencial puede creer que el propósito del comercio es terapéutico, pero esto es un concepto erróneo. El propósito de la prueba del ensayo es adquirir conocimiento, no para hacer alguna terapia en el paciente. El cuidado de la salud y la investigación médica están cerradas en algún ensayo clínico como este, pero no son lo mismo. En la atención médica, el interés principal es la salud del paciente. Ahora, en la investigación médica, el interés principal es obtener conocimientos que sean beneficiosos para los futuros pacientes. Otro concepto erróneo. ¿Hay alguna posibilidad de que un participante potencial crea que está asignado a un grupo en particular, ya sea de control o de comparación, en función de lo que se considera mejor para él, personalmente, y eso no sucede? Los participantes se asignan aleatoriamente a grupos. Arrepentido. No se le asignará a un grupo en función de lo que sea mejor para usted personalmente, porque nadie lo sabe en este momento del juego. Del ensayo clínico, ¿qué es lo mejor para usted? El signo y la señal siempre serán aleatorios. Y uno de los tres conceptos erróneos más importantes que pueden surgir en este tipo de ensayos clínicos es la expectativa de no. Lo siento. Si un participante potencial puede creer que la intervención experimental de Noble Orbit siempre es mejor que el tratamiento estándar disponible. La expectativa de que van a obtener un beneficio terapéutico y noble por la participación en este tipo de ensayos nucleares es un concepto erróneo. De hecho, el estudio en curso podría revelar que la nueva intervención funcionó mejor, pero también peor que la estándar. En cualquier caso, la participación en un ensayo clínico contribuiría al avance del conocimiento médico, y podría ayudar a los médicos a mejorar el tratamiento futuro del paciente trasplantado en el caso del estudio de quirófano. Aquí tenemos un buen artículo de la doctora Jennifer McCormick, que identificar cómo podemos luchar contra estos amenazantes riesgos de conceptos erróneos en la investigación biomédica. Creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es hablar con los pacientes, con los participantes del ensayo clínico y exponer todos los posibles errores terapéuticos que puedan surgir en este tipo de ensayos si los participantes identifican estos problemas al comienzo del proceso. Pueden decidir si quieren participar en el juicio solo por la razón por la que el juicio lo ha hecho, y no por otra razón que no son reales. Lo último que quiero hablar hoy es de los modelos de relación clínica. Antes iba a hablar de otras cosas importantes. Podemos identificar diferentes modelos. Modelos de relación entre la limpieza, el médico o los pacientes, ok. Y esto es importante para tener en cuenta el concepto informado, cómo el clínico va a hablar con los pacientes. Y también cómo pueden tomar decisiones si involucran a los pacientes, si solo lo hacen. Comunicar algunas cosas importantes y así sucesivamente. Por lo tanto, identificamos 4 modelos de relación importantes principales. El primero, es el modelo paternalista. Lo siento, no sé lo que hago. De acuerdo. Sí, está bien. El modelo paternalista. En el modelo batonístico, el profesional de la salud asume un papel dominante en la toma de decisiones, actuando como un guardián que prioriza el bienestar del paciente en función de la experiencia médica. La autonomía del paciente no se considera activamente.
ya que el profesional toma decisiones que se consideran en el mejor interés del paciente, a veces incluso sin informarle completamente de las opciones alternativas. Este modelo es a menudo se aplica en situaciones en las que es necesaria una acción inmediata. Y hay poco tiempo para la toma de decisiones compartida. Con este enfoque, garantizar una intervención médica rápida y decisiva puede ser algo que socave los derechos y preferencias de los pacientes. La segunda madre es la madre informativa, que enfatizan la autonomía del paciente asegurando que reciba toda la información médica relevante de manera objetiva. Su profesional de la salud proporciona datos sobre el diagnóstico, el posible tratamiento, el riesgo y los beneficios, pero no guía ni influye en la decisión del paciente. Aún así, el paciente, armado con el conocimiento necesario, determina indefinidamente las curas de acción en función de sus valores y preferencias personales. Este modelo se ve comúnmente en procedimientos selectivos y ciertos escenarios de manejo de enfermedades crónicas cuando los pacientes. La elección es permanente. Sin embargo, su limitación radica en la posibilidad de que el paciente se sienta abrumado por datos médicos complejos sin suficiente orientación. También tenemos el modelo interpretativo en el que el profesional sanitario asume un papel más interactivo actuando como corrector. Más allá de proporcionar información médica, el profesional ayuda al paciente a interpretar y comprender las implicaciones de las diversas opciones de tratamiento en el contexto de sus valores personales y estilo de vida. Este enfoque colaborativo garantiza que hayan elegido la alianza de intervención médica con lo que es más beneficioso para el paciente. Yo soy la última, la modelo deliberativa. Representan el más alto nivel de interacción profesional con el paciente. ¿Entablaron ambas partes un diálogo abierto y dinámico para determinar el mejor curso de acción? El profesional de la salud no solo proporciona información médica, sino que también discute activamente las implicaciones éticas, personales y sociales de cada opción con el paciente. La pequeña una asociación en la que el médico ayuda al paciente a refinar sus preferencias y valores para tomar una decisión informada y moralmente sólida. Cada modelo de relación clínica ofrece esta ventaja y es aplicable en diferentes contextos asistenciales, pero en resumen, estos son los 4 principales modelos de relación clínica importantes. Eso es todo de mi parte, y ahora Alberto puede hablar un poco por otro problema ético. Dejé de compartir mi pantalla. Ok, ¿me escuchas? Gonzalo, ¿me oyes? Bien, como dijo Gonzalo antes, soy Alberto Molina. Estoy aquí como investigadora y profesora en la Universidad de Granada. Entonces, después de lo que dijo Gonzalo, es importante aclarar un poco qué es el consentimiento informado. Supongo que ya lo sabes. Mucho sobre esto. Pero solo para aclarar un poco las cosas, y si tienes preguntas puedes hacerlas en el chat. Y a continuación, responderemos a sus preguntas. Por lo tanto, la cuestión del consentimiento informado comienza después de la Segunda Guerra Mundial, debido a lo que hicieron los médicos alemanes, que consistía en hacer investigaciones sobre pacientes en contra de su voluntad, e incluso después de eso. La otra página otros médicos. Incluso en Estados Unidos o Francia o el Reino Unido o los países. Continuaron haciendo investigaciones sin el pleno conocimiento y consentimiento de los pacientes. Así, poco a poco, la comunidad médica y biotesis comenzó a señalar el hecho de que esto no es ético. Y las cosas empezaron a cambiar.
Y empezamos a pedir consentimiento, a dar información, a tener comités de ética para revisar estos documentos de consentimiento informado, etc. Entonces nos estamos alejando poco a poco de lo que explicaba Gonzalo sobre el modelo paternalista donde los médicos pensaban que estaban haciendo lo correcto, y tenían el conocimiento y porque tenían el conocimiento que tenían la autoridad para tomar decisiones, en nombre de otras personas. Sin necesariamente pedirles el consentimiento o darles la información porque pensaron que era lo correcto de acuerdo con su propio conocimiento y autoridad médica. Así que estamos pasando de un modelo patronal a un modelo deliberativo, poco a poco, y todo esto se basa en la idea de autonomía. Somos autónomos, pero, ¿qué significa eso? Hay al menos dos maneras de entender la autonomía. Uno es como una propiedad. Cuando nacemos como seres humanos, somos libres, y tenemos algo de dignidad y eso es algo que está en los derechos humanos. Deberíamos tener el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, algunas personas son más capaces de tomar decisiones que otras. Y hay otra interpretación de la autonomía, que es una capacidad, una competencia que podemos tener más o menos, y que podemos desarrollar. Los niños pequeños tienen menos autonomía que los adultos. Por lo que cuando crecen aprenden a tomar decisiones, a tener la información relevante y a saber cuál es su mejor interés. Cuáles son las consecuencias de las decisiones, y adquieren más autonomía. Así que las dos cosas. Las concepciones de autonomía son importantes, y son la base del proceso de consentimiento informado. La primera es porque tenemos un derecho humano que nadie nos puede arrebatar. Que es tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra vida con nuestros propios valores e intereses. Y la otra es que nosotros no tienen la misma capacidad de tomar decisiones en todos los contextos. Podemos tener más facilidad o más dificultad para entender algunas cosas. Y, por lo tanto, la comunicación con los clínicos debe reconocer esta situación. La comunicación del clínico dependen del paciente y de su capacidad real para entender las cosas. Y cuando hablamos de consentimiento informado y autonomía, esto no significa eso. El clínico da la información y luego el paciente decide cuál es el modelo informativo. Está más en el modelo deliberativo que describió Gonzalo. Es un diálogo. Pacientes y médicos deben dialogar para que el paciente todas las preguntas necesarias y que el médico debe asegurarse de que el paciente está entendiendo todo, y tiene la información relevante sin este proceso de comunicación en dos vías. No podemos tener un consentimiento informado completo, y esto puede incluir también a los familiares. No tiene que tomar la decisión por su cuenta como paciente. Puedes consultar a tu familia, a tus amigos. Y piensa en las cosas antes de tomar las decisiones. Lo siento, tengo gripe. Estoy muy cansada, eso espero. No soy muy fluido en mi comunicación, pero así que lo siento. Por lo tanto, es importante saber que el consentimiento informado en investigación, la investigación clínica es un proceso de información, donde el clínico debe proporcionar todos los hechos relevantes.
tanto antes como durante. El juicio antes de la aceptación. Y una vez que haya aceptado. Aún puede hacer preguntas. Y es importante si tienes preocupaciones, dudas, debes hacer preguntas y los médicos tienen el deber de responder completamente a tus preguntas. Y también es algo que debe ser voluntario. Lo que significa que no hay presiones. No lo tienes. Sentirte presionado por el clínico, por la familia, por nadie. Usted debe aceptar y consentir participar solo porque usted. No. No porque pienses que deberías hacerlo, o porque la gente te está pidiendo que lo hagas, o porque tienes el deber de hacerlo. Es solo tu responsabilidad y en función de tu volumen, de tu voluntad, sin ninguna restricción. Y debes ser plenamente consciente de cuáles son las implicaciones. Por eso hablamos de consentimiento informado. El consentimiento es cuando dices que quieres participar. Pero este consentimiento, para que sea válido, debe ser plenamente informado. Y eso es lo más importante que hay que entender aquí. Es este proceso de comunicación. Que debes tener plena conciencia de los beneficios, de las consecuencias positivas y negativas, todo lo que eso implica y. Esto es todo el tiempo. Su participación no se limita a antes de que usted diga que sí o firme un documento. Y es muy importante que la información que se te dé sea comprensible. Y el clínico también debe hacerle preguntas para asegurarse de que usted entiende que esto no es así. Necesariamente el caso y puede tener situaciones. Tal vez tuviste esta experiencia. Así es. Tuve la experiencia de que alguien me dio algo, un papel para firmar. Y firmando que doy mi consentimiento informado, dije, pero me permite, déjame leer el periódico antes. Y el resultado fue que este era solo el papel para el consentimiento. Pero la información estaba en otro papel y nadie me habló para explicarme nada. Eso no es válido incluso si firmo este documento. Eso no debería tener ningún valor porque no he sido informado. Y si lo que está escrito en este documento o lo que la persona me explica no está hecho de una manera que sea fácil de entender de acuerdo a mi formación y a mi formación. A mi lengua materna, lo que sea. Si no es comprimible, el consentimiento no es válido. Y el concepto puede ser oral o escrito o ambos. Y la comunicación también debe ser escrita y. En general. Debe tener tiempo para leer las cosas que debe pensar al respecto, y no presionado para tomar una decisión en el acto de inmediato. ¿Puedo llevarme este documento? Vete a casa. Léelo detenidamente. Léalo varias veces si lo necesito. Luego coméntelo con mis seres queridos, y luego haga todas las preguntas que necesite antes de decir que sí y firmar. Y es algo muy importante de entender, que el consentimiento no solo se da. En el momento en que dices que sí o firmas. Es durante todo el tiempo que dure tu participación en el ensayo clínico. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento y.
Lo ha habido. Consecuencias. Usted es libre de decir, ok. Firmé este documento. Pero ya no estoy dispuesto a continuar con esto, y sin ninguna consecuencia o malas consecuencias para usted si está recibiendo un tratamiento. Debe recibir el mismo tratamiento. No, si estás en algo experimental, no lo harás. Siga participando en el experimento. Más. Pero si necesita algún tratamiento que haya recibido antes, debe recibir el mismo tratamiento, etc. Así que es algo que no es. Termina en el momento en que firmas el papel. Es hasta el final del juicio. En cualquier momento puedes hacer preguntas, puedes expresar tus dudas, tus preocupaciones y puedes decir, no quiero seguir más. Eso es que tienes razón y está absolutamente bien hacer eso. Entonces, y supongo que es lo más importante que hay que aclarar, creo que tú ya sabía la mayor parte de esto, y si tiene alguna pregunta por favor pregunte en el chat. Alguien antes hizo una pregunta que recibimos por correo electrónico que es qué hacer cuando se lamenta. Así que supongo que es un clínico. ¿Cómo hacer que los superiores acepten la falta de voluntad de los participantes? Esa es una pregunta muy importante. Cuando los clínicos participan en ensayos clínicos. Es importante reclutar pacientes para que el ensayo clínico pueda funcionar y necesiten un número mínimo de pacientes. No es una buena noticia que los pacientes no acepten participar o retiren su consentimiento y abandonen el ensayo. Así que, por su parte, el clínico puede sentir cierta presión para reclutar pacientes. Y es posible que sientan esta presión de sus superiores, pero tanto de los pacientes como de los reclutadores es muy importante. Asegúrense, tengan claro que si hay presiones, si la participación no es totalmente voluntaria. Si a los pacientes no se les da toda la información o si usted no aclaras que participar en un ensayo clínico no es necesariamente recibir el mejor tratamiento, como explicaba Gonzalo sobre el concepto terapéutico erróneo. Eso no es éticamente aceptable. Y esto puede ser problemas para los superiores, incluso problemas legales. El modelo paternalista de la medicina, que es el modelo tradicional histórico, había hecho cosas muy malas. Y estamos pasando de este modelo a un modelo más ético donde reconocemos la autonomía, la libertad, la dignidad de los pacientes y el derecho, su derecho fundamental a no aceptar, a participar, por las razones que sean. No tienes que pensar que no están tomando la decisión correcta para ellos mismos o mejor. No, tienen el derecho. Para saber qué es lo mejor para ellos. Incluso si no estás de acuerdo con eso y así para los superiores. Dígales que hablen con el comité de ética del hospital. Por ejemplo, o con cualquier especialista en bioética para que entiendan la importancia.
de la plena y voluntaria conciencia, y libertad de los participantes para consentir o no consentir o retirar el consentimiento después de participar y firmar los trabajos. Ya veo. Así que leí una pregunta en el chat. Charla. ¿Cómo se está relacionando la comunidad ética tanto con la comunidad de pacientes con trasplante de riñón como con la industria farmacéutica? ¿Has considerado tener una reunión con estos dos grupos juntos? Así que, tener reuniones con estos grupos juntos, no lo sé. No estoy al tanto de hacer esto, pero la comunidad de ética es muy implicado. Con el tema de la ética de la industria farmacéutica. Señalar todos los problemas éticos. Y ahora también hay un movimiento de tendencia. No sé cómo llamarlo, de implicación paciente. Así es. Cuando nos estamos alejando del modelo paternalista, primero reconocemos que necesitamos el consentimiento. Necesitamos que el consentimiento sea informado. Pero ahora estamos tratando de hacer algo más e ir incluso más allá del modelo deliberativo que Gonzalo describió antes, que es el modelo de participación del paciente, donde no, los pacientes son reclutados e informados y ellos dan. Consentimiento pleno, pero participan en el diseño de los estudios y durante los mismos. Es como un par con el del clínico. Porque los pacientes saben mejor que el clínico lo que es mejor para ellos. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus intereses? Y así debe ser. Incluido por diseño en los ensayos clínicos. Y ese es un proceso lento. La Unión Europea, por ejemplo, está impulsando esto, pero así que la gente tiene que integrar eso, y no es fácil cuando estás acostumbrado a hacer. Como investigador, como clínico, diseñas el estudio. Por tu cuenta, sin él. Dialoga con los pacientes e incorporas a los pacientes. Después de eso. Así que ahora está empezando a cambiar, y los hábitos tienen que cambiar y poco a poco. No es solo. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta porque no es solo la comunidad de ética, son clínicos, éticos, él. Las instituciones que pagan, que financian sus estudios, están trabajando juntas para lograr una mayor participación del público y de los pacientes, y no sé cómo está la industria farmacéutica, incluido en esta ecuación. Pero no sé si quieres. Para hacer otra pregunta. Veo la mano de Ray. Sí, te lo permito. ¿Vas a hablar tú? Supongo que ahora puedes hablar. Ahora, está bien, acuerdo. ¿Puedes oírme? ¿De acuerdo? Sí, sí, falsificaciones por falsificaciones. Me dan la oportunidad de hablar. Creo que estamos y yo estoy involucrado con diferentes trabajo, con diferentes empresas en régimen de consultoría. También soy receptor de un trasplante de riñón, pero lo que veo en mi experiencia es eso. Se necesita mucho más diálogo entre esos dos grupos, entre la industria farmacéutica y la comunidad de pacientes. Porque creo que muchos de estos conceptos de los que estás hablando, estoy de acuerdo con ellos, pero en realidad, no se están practicando, y así. Entonces, pensando ahora en el senotrasplante y algunas de estas otras áreas en las que hay un elemento de riesgo.
Creo que ahora es más importante que nunca que estos grupos estén juntos porque te explicamos lo que dijiste allí sobre el concepto terapéutico erróneo del beneficio terapéutico. Muchos pacientes piensan, bueno, si voy a hacerlo, si no estoy en ese brazo, el brazo activo, ya sabes, inmediatamente asumen que van a obtener algún beneficio de eso, y de todos modos no lo hago. Solo digo que creo que hay un gran abismo entre lo que estás diciendo, y lo que ha sucedido en la realidad. Así que sí, claro. Así que lo sé por experiencia, no se practica plenamente. Como debe ser porque para los clínicos. Y aunque no solo en el biomédico. En el campo, sino en la investigación en general. La ética es a menudo vista por los investigadores como un obstáculo, como papeleo. Así que no les dejas hacer las cosas que creen que son buenas. Y no hay problema con ellas porque no son conscientes de los problemas potenciales, no tienen la capacitación para hacer eso, pero no. Y creo que lo que decías antes también es que creo que lo que veo que sucede muchas veces es que estos investigadores o estas empresas están bajo presión. Pero lo hacen. Luego responden a las cosas con presión porque nunca invirtieron en la forma adecuada de hacerlo. ¿Derecha? Es que tienen 4 estrategias y luego se meten en estas situaciones en las que hay este pánico, porque lo están haciendo mal. Sí. Por lo tanto, está la responsabilidad de las instituciones que financian la investigación, y sé que la Unión Europea lo está haciendo, para las personas que realizan la investigación son más conscientes de los problemas y requisitos éticos. Y tal vez ese no sea ya el caso, pero tal vez impulsen la capacitación sobre ética y cosas que van cambiando poco a poco. Por ejemplo, cuando hablamos de la industria farmacéutica. Antes no era necesario registrar todo el ensayo clínico. Así que tienes algunas moléculas que crees que van a funcionar, y haces la prueba y no tienes buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que simplemente no publicas y vuelves a intentarlo? No publicas si no funciona hasta que funciona. Y tal vez tú si lo intentas 100 veces, y falla 99 veces y solo una vez funciona. Y publicas eso y dices que tengo pruebas de que este medicamento está funcionando. No es verdad. Y ahora ya no se puede hacer eso. Al menos teóricamente, porque la industria y todos los investigadores deben preregistrar sus estudios antes de que empiecen. Dicen que voy a hacer esto, y que tengo el deber de publicar los resultados. Ya sean buenos resultados positivos o negativos. Y eso es mejor para los pacientes que mejor para todos. Pero es difícil y tenemos que ir paso a paso. No sé si respondí. Lo hiciste. Gracias, gracias. Entonces, ¿los hay? Más preguntas es. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? Pregunta algo. Si no es así, Gonzalo, ¿quieres añadir algo? No, gracias a todos por unirse a nosotros en este seminario web. Eso es todo por mi parte. Vale, sí, podemos cerrar esto y no sé si tenías con el enlace para unirte a la información sobre nosotros y si nuestros correos electrónicos, si quieres ponerte en contacto con nosotros, y esperas. Y gracias.
Sí, escribiré en el chat del evento mi email, así que sí, yo también. Si alguien quiere hacer preguntas. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Que tengas un buen día.